Buenas tardes, profesora. Vamos a dar inicio a la presentación de la Archibasílica de San Juan de Letrán. La basílica es conocida como la iglesia más antigua del mundo y recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias. La Archibasílica surgió en el siglo IV en una zona llamada Horti Laterani. Esta propiedad pertenecía a la noble familia romana de los Laterani, caídos en desgracia bajo Nerón, pues Plautio Letrán conspiró contra el propio emperador, conspiración conocida como los Pisonios. Al fracasar, fue condenado a muerte y sus bienes pasaron al dominio del tesoro imperial. En el año 307, Constantino se casó con su segunda mujer, Fausta, hermana de Magencio. En aquel entonces era el emperador romano de Occidente. Constantino, quien fue el emperador que concedió a los cristianos la libertad de culto, tras salir victorioso de la batalla de Puente de Milvio en el año 312 después de Cristo, inició la construcción de la basílica en esta zona, dedicada a Cristo, porque este se le reveló a Constantino en sus sueños y así pudo ganar la batalla. Y en el año 324 el Papa Silvestre I la consagró. En el año 846 fue destruida por un terremoto y tuvo que ser reconstruida por el Papa Sergio III, quien le encargó esta tarea a Francesco Borromini en el siglo XVII. En la reseña de Francesco Borromini, Francesco pertenece a la Edad Moderna, el cual estuvo caracterizado por el movimiento artístico conocido como el barroco. Es por ello que Borromini es considerado como un hombre del barroco, ya que usa este estilo artístico en todas sus obras. Borromini inició su carrera ayudando a su padre en la cantera, pero pronto se trasladó a Milán para estudiar y perfeccionarse. En 1619 llega a Roma, donde cambia su apellido de Castelli a Borromini, y comienza a trabajar para su pariente lejano, Carlo Maderno, en las obras de la Basílica de San Pedro. Tras la muerte de Maderno en 1629, Borromini trabaja como asistente de Bernini, hasta que una enemistad entre ellos los separó. Borromini se dedica a completar los interiores de la iglesia de San Lo Sapienza, actual Universidad Romana, y a los trabajos de San Juan de Letrán. Los últimos días de Borromini lo muestran inmerso en una profunda depresión, fruto de desaires tardíos, posiblemente alguna enfermedad no diagnosticada, y un incremento en el carácter melancólico que lo acompañó hasta el día de su muerte, el 3 de agosto de 1667 en Roma. En la nave central destacan imponentes estatuas de los 12 apóstoles enmarcadas en grandes nichos de mármol. Estas datan del siglo XVIII. En el lado izquierdo se construye el altar del Altísimo Sacramento. Durante el papado de Clemente VIII, 4 columnas colosales de bronce dorado, los únicos restos visibles. En la nave central destacan imponentes estatuas de los 12 apóstoles, enmarcadas en grandes nichos de mármol verde y encajadas en el interior de cada pilar. Estas datan del siglo XVIII. En el lado izquierdo se construye el altar del Altísimo Sacramento, durante el papado de Clemente VIII. Posee una fachada barroca imponente, y la fachada de la zona norte está marcada con 2 campanarios medievales, de obras arquitectónicas paleocristianas y del obelisco más antiguo y más alto de Roma. El baptisterio de esta basílica es un edificio independiente de la planta octagonal y tiene la forma típica de los baptisterios de los primeros siglos, cuando el bautismo se hacía por inmersión. Por tanto, cuenta con una piscina en la cual el neófito se sumergía para salir del lado opuesto. Anexo a la archibasílica hay un claustro de jardines y arquerías, y un palacio, el Palacio de Letrán, propiedad del Papa. Antiguamente todo este complejo lateranense fue la sede del gobierno eclesiástico, hasta el tiempo en que la corte pontífica se mudó a Aviñón, en Francia, periodo conocido como cautiverio de Babilonia. Al regresar los papas de Roma, se establecieron en la colina vaticana, donde actualmente está la Santa Sede. Cerca de esta basílica está el edificio que alberga la escalera santa, cuyos escalones, traídos de Tierra Santa, son según la tradición los mismos que subió Cristo en el palacio de Poncio Pilato. No se permite subirlo de pie, por lo cual los devotos tienen que subirlo de rodillas. La actual basílica es de estilo barroco, fruto de una radical transformación de Francesco Borromini en el siglo XVII. De época anterior se conservan los magníficos mosaicos de ábside, el ciborio gótico y el pavimento de estilo cosmotesco. En lo alto de la fachada se encuentra estatua de Cristo, los santos Juanes
el Evangelista y el Bautista, y los apóstoles. La fachada fue reformada en el siglo XVIII, siguiendo el estilo de la de San Pedro, por el arquitecto Alejandro Galilei. Ya en el interior destacan los monumentales estatuas de los dos apóstoles y de la nave central. Bajo el altar mayor está enterrado el Papa Martín V, cuyo pontificado se abrió por primera vez la puerta de la Santa en esta basílica. El ara de este altar es una losa que, según la tradición, es la misma que usaban San Pedro y los primeros papas al celebrar la misa. Sobre el altar hay un balquinio con un requilario en el que se conservan las cabezas de San Pedro y San Pablo. En el fondo del ábside está la cátedra, el trono episcopal del obispo de Roma, hecho de mármol y mosaicos. El Papa suele celebrar ciertas ceremonias litúrgicas en este lugar. Por ejemplo, la misa de la Cena del Jueves Santo y la misa de la fiesta del Corpus Christi. Esta última tiene lugar en el atrio, a partir del cual parte la procesión eucarística. Habiendo realizado todo este paseo virtual por esta archibasílica de San Juan de Letrán, la parte que más nos ha gustado de la archibasílica ha sido la fachada misma barroca, reformada en el siglo XVII. Hemos elegido esta parte ya que con solo verla nos damos cuenta de la impotente obra arquitectónica y con detalles tales como posee el escrito que dice madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra. Además de que en lo alto podemos observar estatuas imponentes de 7 metros de altura que representan a Cristo, junto a San Juan Bautista y San Juan Evangelista, también aquellos doctores de la iglesia griegas y latinas. En este paseo virtual podemos observar los grandes monumentos que se construyeron en la época del siglo XVII y la gran importancia que tuvo la iglesia, pues en la mayoría de los monumentos construidos nos deja un gran legado de la historia y de las diversas manifestaciones artísticas que quedaron plasmadas en los monumentos. Por otra parte, podemos ver la gran importancia del estilo barroco y de sus principales artistas de la época, ya que con esta archibasílica de San Juan de Letrán podemos observar que en la mayoría se refleja el estilo barroco, y también resaltar que Francesco Borromini, esta fue una de sus obras más importantes, pues, con el estilo que le da a las esculturas y la importancia que esto significó para la historia, queda como legado para nosotros y le da mayor importancia a este siglo que estuvo marcado también por sucesos de crisis, pero que tuvo un gran significado para la cultura en el estilo barroco. Gracias.